Vamos a ver cómo se dimensiona y verifica una pieza que está sometida a un estado de cargas que le produce flexión y corte en el sistema plano. Aquí podemos ver una barra que está empotrada en un extremo y libre en el otro. Se trata de un perfil en forma de U que tiene en el extremo libre una carga P que coincide con el eje baricéntrico I. Hay que tener en cuenta que en este tipo de perfiles el eje baricéntrico I no se halla a la mitad del ancho de la base del perfil, sino que está más cerca del alma. Según cómo está planteado nuestro estado de cargas, si yo lo observase desde este lateral, podemos simplificar la estructura en la que se ve aquí arriba. Una barra que está empotrada libre con una carga P, ya que en esa vista podemos ver en forma completa el estado de cargas en verdadera magnitud y obviamente la estructura sobre la cual está aplicado. Observen que tenemos la longitud de la barra, la carga P, y si aplicásemos las tres ecuaciones fundamentales de la estática, en este caso como se trata del sistema plano, nos alcanza con las tres que vemos ahí debajo, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, aquí vemos que no hay ninguna fuerza horizontal, por lo tanto la reacción me va a dar 0 y el diagrama de N será 0. La sumatoria de fuerzas verticales me tiene que dar 0. Fíjense, P debe ser contrarrestada por esta reacción vertical que tiene que ser de igual módulo pero de sentido contrario. Y aquí tendríamos el diagrama de cortes verticales. Finalmente tenemos que esta carga P genera un momento si la multiplico por este brazo de palanca. Por lo tanto, el apoyo deberá contrarrestar ese efecto con Rm de igual valor que P por L. Para ello nos referenciamos a la tercera de las ecuaciones. Una vez que conocemos los valores de las tres reacciones de vínculo y obviamente pudimos determinar los diagramas de características, ahora pasaremos a la etapa del dimensionamiento de la pieza. Resumiendo, los pasos que tenemos que hacer son los siguientes. Una vez dada la estructura, que es nuestro enunciado del problema, planteamos las ecuaciones fundamentales de la estática que están aquí abajo. Con ellas obtenemos las reacciones de vínculo, que son las que vemos aquí. Y finalmente realizamos los diagramas de características de N, de Q y de M. Con los diagramas pasaremos a la segunda etapa, que es el dimensionamiento. Para dimensionar es muy importante trabajar con este diagrama de M que está aquí. Observen lo siguiente. De todas las secciones que tiene la pieza, la que está más comprometida es la que coincide con el empotramiento, donde se halla el momento máximo que vale P por L. Por lo tanto, en el dimensionamiento, a la flexión, necesitamos sí o sí conocer el lugar donde se halla el momento máximo. En este caso es el extremo empotrado. Fíjense que en flexión y corte, el dimensionamiento será la flexión, simple en este caso, porque no hay esfuerzo axial. Y finalmente se verificará el corte con las tensiones tau. Entonces ya sabemos que para el dimensionamiento lo haremos en la sección A. Pero para la verificación vamos a tener que utilizar este diagrama de corte. Y si observamos cómo la estructura está soportando la misma carga de corte a lo largo de toda la barra, cualquier sección no sería indistinta para trabajar. Por lo tanto, para el dimensionamiento, sección A. Para la verificación, cualquier sección que va desde A hasta el extremo libre porque todas tienen, en este caso, el mismo corte. Para el dimensionamiento ya habíamos seleccionado la sección A, que era aquella que tenía el máximo valor de momento. Ese valor de momento es el que colocaremos en la fórmula de la flexión simple plana. Observen que si despejamos y pasamos esto multiplicando para aquí y la tensión hacia abajo, la tensión de referencia con la que vamos a trabajar es la tensión admisible del material. Ese valor es siempre un dato porque dependerá del tipo de material que hemos seleccionado para darle dimensiones a la pieza. Entonces, haciendo este cociente, despejamos el módulo resistente, en este caso respecto al eje X, que necesita la pieza. Con este valor de módulo resistente Wx, vamos a la tabla de perfiles laminados del tipo UPN y allí obtenemos un valor de Wx que lo vamos a llamar Wx comercial. Ese valor tiene que ser mayor o igual que el módulo resistente que hemos calculado. Nunca puede ser inferior, tiene que ser mayor o igual.
Y la siguiente etapa es muy sencilla. Con ese valor que hemos obtenido de tabla, comprobamos que nuestra tensión de trabajo aquí sea inferior al valor de la tensión admisible. ¿Cómo? Dividiendo el momento máximo que salió del diagrama, que es el que hemos utilizado aquí, con el módulo resistente que acabamos de sacar de tabla. Esta situación nos va a verificar siempre. En esta etapa ha terminado el dimensionamiento de la pieza. Como se puede ver, es muy sencilla. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser un perfil laminado, aquí tenemos que no hay una tabla específica para trabajar porque se trata de una sección, por ejemplo, rectangular o por ejemplo cuadrada? En lugar de ir a una tabla, nosotros lo que podemos hacer es, de este módulo resistente, despejar una de las dimensiones. Si fuera una barra cuadrada, por ejemplo, la medida del lado. Si es una barra redonda, el radio. Y si es una sección rectangular, donde conocemos la relación entre la base y la altura, o despejamos la B o despejamos la H. En cualquiera de esos casos, lo que me queda es ver qué sección comercial hay de mayores dimensiones de las que nosotros hemos calculado y finalmente volvemos a calcular nuestro módulo resistente, pero esta vez con, por ejemplo, el radio comercial o el lado que corresponde a nuestra sección cuadrada que es comercial o la altura o la base comercial. Y en base a eso obtendremos no solamente nuestro módulo resistente, sino que con el mismo verificaremos aquí que la tensión esté por debajo de la tensión admisible. Pasemos ahora a la verificación al corte, que es la siguiente etapa. Aquí podemos ver la fórmula de verificación al corte, que es la fórmula de Collignon, donde las tensiones tangenciales tau son iguales al cociente entre el producto del corte por el momento estático de primer orden dividido el momento de inercia por el ancho de la sección. Recuerden que tenemos que buscar el lugar donde este valor de corte es máximo en nuestro diagrama de características. En este ejercicio en particular, cualquier sección era perfectamente válida para verificar al corte porque todas tenían el mismo valor de Q. Entonces, este valor sale directamente de nuestro diagrama de características y debemos elegir siempre la sección donde esté el máximo valor numérico, independientemente de su signo. La tensión tau admisible es un dato porque corresponde al material que nosotros hemos elegido para el dimensionamiento de la pieza. Cuando nosotros elegíamos el material, teníamos que para cada uno de ellos habrá un valor de tensión normal admisible y un valor de tensión tangencial admisible. Por lo tanto, ese valor es dato. Todas estas magnitudes que he encerrado en color azul salen, en este caso en particular, de la tabla de perfiles. Veamos aquí con detenimiento qué haremos con cada uno de ellos. Habíamos planteado que se trataba de un perfil del tipo U. Por lo tanto, una vez que yo ya conozco cuál es la denominación del perfil que verifica correctamente a las tensiones normales, en el mismo renglón voy a poder leer estas tres características que son todas geométricas de la sección. El momento de inercia respecto del eje X que está aquí abajo es muy simple porque ese valor está junto al del módulo resistente que hemos aplicado en la fórmula anterior. Este momento estático de primer orden, tengan en cuenta que para el perfil U y para las tablas que están normalizadas corresponde a la media sección desde el eje baricéntrico hacia arriba o desde el eje baricéntrico X hacia abajo. Entonces, recuerden que el momento estático de primer orden es para la media sección y es respecto del eje baricéntrico. Por eso le puse esta prima, porque si fuera de toda la sección, siempre es nulo. Finalmente está esta medida B, que es el ancho más fácil para que la carga de corte seccione a la pieza. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Aquí debajo he dibujado medio perfil del tipo U, con los dos ejes baricéntricos, el eje X y el eje Y, sobre este eje Y actuando la carga Q. Fíjense que esa media sección que yo la he rayado en color azul es la que
me ha permitido calcular este momento estático de primer orden de toda esta área hasta el baricentro que está aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Este valor surge de la tabla, ya viene perfectamente delimitado, así que no tengo ningún problema para calcularlo. Pero cuando esta carga comienza a cortar a esta pieza, en una primera instancia se encuentra con el ancho del ala, pero luego pasa al espesor del alma a medida que va descendiendo de arriba hacia abajo. En el momento en que yo acumulé el máximo momento estático de primer orden, es decir, cuando llegué desde aquí hasta aquí, considerando toda el área que estoy rayando en azul, estoy a esta altura y tengo este máximo valor de momento estático. Pero en ese mismo momento, el ancho que está cortando esta carga Q no es B, es el espesor S. Por lo tanto, en el perfil en U, cuando yo verifique la tensión, aquí no puedo utilizar el ancho B. Tengo que utilizar el espesor S, que es el que se corresponde con este momento estático de primer orden. Y fíjense que esa combinación es la peor de las circunstancias que se puede presentar dentro de la sección de la pieza. Máximo momento estático que está en el numerador, con mínimo ancho que está cortando la carga Q en el denominador. Entonces el cociente entre este máximo valor y este mínimo valor me tira hacia arriba, me incrementa la tensión tau. Por supuesto que si este valor verifica porque está por debajo del valor admisible, no tendremos ningún problema y aquí terminó nuestro ejercicio. Algo que es muy importante aclarar es lo siguiente. En general, esta tensión tau que calculamos aquí está muy por debajo de este valor de tau admisible. Generalmente incluso está por debajo de la mitad. Nosotros no debemos preocuparnos porque ya hemos dimensionado y le hemos dado a la barra las medidas lo más justas posible para que pueda verificar a las tensiones normales cuando está aplicado el máximo valor de momento M, porque justamente estábamos dimensionando la flexión. La verificación al corte es simplemente un cálculo subsidiario que sigue siempre al dimensionamiento. Así que si dimensioné y la pieza verifica perfectamente ese dimensionamiento y ahora verifico y en esta verificación me da muy holgado, no debo hacer ninguna otra cosa más. El cálculo ha terminado allí. En la gran mayoría de los casos, la tensión tau verifica con holgura, pero hay un porcentaje muy bajo de situaciones en las cuales esta tensión tau no verifica a pesar de que sí ha verificado la tensión sigma. Esas situaciones son muy particulares y por ejemplo se da en vigas muy cortas que están sometidas a enormes cargas cortantes. Cuando se da esa circunstancia, esta tau, aún habiendo tomado todos estos valores correspondientes a nuestro perfil que ya hemos elegido en la etapa anterior, no me verifica con respecto a esta tau admisible. ¿Qué se hace en esas circunstancias? Habrá que incrementar las dimensiones del perfil hasta que esta tensión esté por debajo de la admisible. Siempre lo más cerca posible, pero por debajo, por una cuestión de ahorrar dinero y ahorrar material. Pero no solamente deberíamos hacer ese cálculo, también deberemos recalcular la tensión normal de trabajo, que ahora descenderá bastante por debajo de la tensión admisible del material. Pero no nos importa porque tiene que verificar las dos circunstancias. La verificación a la tensión normal y la verificación a la tensión tangencial. Con que una de las dos esté cerca pero por debajo de la tensión admisible, esa será la que nos limite la sección que nosotros podemos trabajar. Por debajo de esa sección no podremos emplearlas porque ya no verificaría alguna de las dos tensiones. Analicemos qué es lo que pasa con las tensiones en cada una de las secciones de la barra que hemos estado dimensionando y verificando. Aquí tenemos una vista de perfil de nuestra barra empotrada libre con el estado de cargas. Fíjense que era nuestro perfil en forma de U con la carga P colocada en el extremo y de longitud L. Aquí debajo he colocado los diagramas de tensiones normales sigma y los diagramas de tensiones tangenciales tau para diferentes puntos de la barra. Aquí
tenemos la fórmula de dimensionamiento a la flexión y la fórmula de verificación al corte. En la fórmula de dimensionamiento a la flexión he trabajado en este caso con la fórmula que tiene el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada, y porque de esa manera poníamos bien en evidencia de que se trataba de un diagrama del tipo lineal. Pasemos ahora a ver precisamente ese diagrama. Observen qué es lo que ocurre aquí. El diagrama en el empotramiento tiene el máximo valor de tensión. ¿Por qué es eso? Porque ahí era donde se daba el máximo valor de momento. Momento de inercia es constante e I es la mitad de la altura de la pieza, porque desde aquí hasta este extremo tenemos la distancia a la fibra más alejada. ¿Qué ocurría en nuestro diagrama de momentos? Que lo dibujamos al principio del ejercicio. Aquí estaba el momento máximo y aquí el momento valía 0. Y la relación era lineal. Aquí valía P por L y aquí valía 0. Si el valor del momento M se va incrementando desde aquí hasta aquí, y este valor para esta pieza ya una vez definida son constantes, porque este es el momento de inercia de toda la sección e I la mitad de la altura, las tensiones irán creciendo paulatinamente desde aquí hasta aquí. Estamos siempre trabajando en las fibras externas, es decir, en esta parte superior y en esta parte inferior, que es donde se dan los máximos valores de tensión y donde I vale H sobre 2. También fíjense que las fibras que no sufren deformación son las que están a la altura del eje Z aquí, que en este caso corresponderían a todas las fibras que están a la altura del eje X aquí precisamente. Así que a esa altura, es decir, a la altura de un plano que pasa por el eje Z y por el eje X, tendríamos el plano neutro de fibras para la flexión, con lo cual no se desarrollarían ahí tensiones normales sigma. Pero en cambio, pasemos ahora al diagrama de tensiones tangenciales tau que está aquí abajo. La fórmula es esta que está aquí. Y como hemos visto, la relación que hay en estas tensiones tau en cuanto a su diagrama es del tipo parabólico. Como en toda esta barra actuaba el mismo valor de corte Q debido a la acción de esta carga P, y eso se podía evidenciar en los diagramas de característica visto al inicio, tenemos que esta Q es constante. ¿Y qué es lo que pasa también? Este valor para toda la sección es constante. Este valor vimos que sería para nosotros el espesor del alma S, o sea, este espesor que está aquí. Y finalmente el momento estático de primer orden que nos brinda la tabla es el que corresponde a la media sección, o a la de arriba o a la de abajo. El valor que calcularíamos nosotros entonces es el que corresponde a este punto, a este punto, a este punto. Es decir, siempre valores que están a la altura de un plano que contiene al eje Z y al eje Y. Así que observemos detenidamente lo siguiente. Por un lado, las tensiones sigma máximas y las tensiones tau máximas nunca se dan en las mismas fibras. Las tensiones sigma están siempre sobre las fibras exteriores, mientras que las tensiones tau están aquí, a la altura del eje Z, o sea, a la altura del eje neutro para la flexión. Por otra parte, los diagramas de tensiones sigma son del tipo doble triangular, mientras que los diagramas de tensiones tau son del tipo parabólico. En este caso se ve interrumpido ese diagrama por estos saltos que se ven acá, por el brusco cambio de pasar desde este ancho que estoy cortando, que es muy grande, a este ancho que es mucho más pequeño, y que, por supuesto, lo que me produce es que en un instante varía notablemente este denominador, pasando de ser B al espesor del alma, y en ese momento es donde se produce esta discontinuidad en el diagrama parabólico. Otra cosa que es para destacar es que aquí, en la sección del empotramiento, que era la sección A de nuestra pieza, tenemos por un lado el diagrama de tensiones normales máximo y por el otro el diagrama de tensiones tangenciales máximo. Esta circunstancia se da en esta pieza en particular porque justamente en esa sección coincidían corte máximo, que podía ser S o el de cualquier sección, con el momento máximo. Pero también puede suceder de que
el momento máximo y el corte máximo estén en diferentes secciones, con lo cual no necesariamente en la misma sección se está trabajando en el dimensionamiento y en la verificación. Lo que sí es seguro es que aún siendo la misma sección, no se trabaja sobre las mismas fibras de la pieza para el dimensionamiento que para la verificación. Observen, para el dimensionamiento son las fibras que están aquí arriba o aquí debajo, mientras que para la verificación al corte son las que están aquí, a la altura del eje X. Entonces, tenemos en cuenta esto. Las tensiones normales y las tensiones tangenciales en sus valores máximos no se presentan necesariamente en la misma sección, pero aún estando en la misma sección, no se presentan sobre las mismas fibras de la pieza.